Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos intuición, respeto y fe, casi una trilogía de tantas cosas por las que hemos pasado todos. Intuición, todos hemos tenido intuición. Siempre hemos manejado esa palabra que es el respeto, que es medio extraña porque siempre en nuestra vida ha sido como una palabra impuesta, ¿no? Tiene un concepto de imposición, pero a la vez lleva otra cosa que yo llamo amabilidad. Y luego está el concepto fe. Todos estos conceptos obviamente los trascendemos. Yo diría que esa es la misión. Y para ello volvemos a Jacobo Greenberg y sus notas, que son siempre tan elocuentes. Existen por lo menos dos formas de conocer, cada una asociada con dos modos diferentes de ser. Está bien que diga por lo menos porque hay muchísimas más. La primera es la que utiliza una herramienta, como las ciencias, la matemática o la lógica formal. Las personas que conocen a través del uso de herramientas dependen en sus conclusiones del camino y sistema fijado por estas. Yo lo llamaría esto comprobación. Hay gente que lo llama hasta verdad. Pero ahí, en esa palabra verdad, la ciencia y la verdad, digamos que no se acaban de entender. Repito, las personas que conocen a través del uso de herramientas dependen en sus conclusiones del camino y sistema fijado por estas. Para llegar a cualquier conclusión necesitarán seguir una serie de pasos lógicos y secuenciales. Esto, que tiene que ver con la ciencia, por ejemplo, lo podemos trasladar a cuando nos hemos metido a cursos de meditar, quiere aprender a meditar, quiere hacer yoga. También hay una estructura. Los únicos que yo conozco son muy pocos. A ver, hay bastantes, pero son muy pocos. Pues Jacobo Greenberg, que cuestionan esto. No es que lo rechacen, sino que lo cuestionan como final, como esencia, como conocimiento, como sabiduría, como conciencia. Son Jacobo Greenberg, Anthony de Mello, Krishnamurti, Maharishi, o Maharishi, como se diga, y algunos más. Pero lo demás es sistema, en el otro lado de la no ciencia. Repito, dependen en sus conclusiones del camino y sistema fijado por estas. Seguir al gurú, el gurú te guía. Luego dicen que en realidad te abre puertas. Cualquier persona te abre puertas. Solo hay que estar. Para llegar a cualquier conclusión necesitarán seguir una serie de pasos lógicos y secuenciales. La segunda forma es la intuición. Esta es siempre el sentir certezas. Cursa a través de un camino sin secuencias fijas ni deterministas. Entra en lo desconocido y no sabe qué es lo desconocido. Su aparición es siempre un misterio hechizante y mágico, simultáneo y sincrónico. Los intuitivos no necesitan de herramientas ni ecuaciones. Ellos mismos las crean por la sencilla razón de que lo son. Si hay algún intuitivo entre los que leen estas líneas, deben saber que forma parte de la vanguardia de la evolución, que está a punto de lograr el autodeterminismo y que debe desarrollarse siendo libre, es decir, jamás atándose a estructura o acuerdo alguno. Esta pequeña nota de Jacobo Greenberg, yo no sé, me la voy a imprimir, me la voy a poner en la cama, en la cocina, como recordatorio, porque no encuentro una manera mejor de describir lo que creo, lo que pienso, lo que soy, el porqué de este canal, con contradicciones, por supuesto. Pero en esencia, este sería el pilar de este canal. Absolutamente. Con intuición. Respetar a alguien no es definirlo. No es categorizarlo.
ni siquiera esquematizarlo. El respeto implica la certeza de que cada quien es una unidad independiente y un centro de un universo. No respetar a alguien es verlo como apéndice o extensión de uno mismo. Es creer que ese alguien es transparente y claro. Cuando definimos a alguien estamos reduciendo su maravilla a unidades verbales. La reducción que hacemos es aberrante por dos razones. En primer lugar, porque las palabras o el análisis lógico no son la persona. Cuando creemos lo contrario, estamos confundiendo el símbolo con lo simbolizado. En segundo lugar, porque la reducción la hacemos tomándonos como punto de referencia nosotros, y eso significa autoridad, moral, principios, todo lo que nosotros metemos como que esto no puede ser, ¿no? Esto hay que entenderlo muy bien, amigos. Aquí nadie está diciendo que no haya acción ni cosas de ese tipo. No. Lo hacemos tomándonos como punto de referencia, es decir, como jueces, incluyendo a la persona dentro de nuestra propia y particular realidad. En otras palabras, consideramos a la otra persona como nos consideramos a nosotros mismos, cuando en realidad las consideraciones de nosotros mismos casi siempre se basan, a su vez, en las consideraciones de otros. Esto último es absolutamente cierto cuando pensamos ser capaces de definir al otro, puesto que este pensamiento siempre supone que el otro es igual a uno y esto a su vez implica un absoluto desconocimiento de nosotros mismos. El que se conoce a sí mismo sabe que es imposible y absurdo representar con una definición verbal toda su realidad interna. Por tanto, jamás intentará definir a otro. Esto es importante porque cuántas veces nos hemos preguntado, os habéis preguntado, yo me lo he preguntado, ¿quién me conoce? De verdad. Otra versión de esto es que decir, yo soy muchos Vicentes. Yo no soy muchos Vicentes, yo soy un Vicente todo el tiempo. Y ese Vicente tiene variaciones, no son Vicentes independientes. Cuando estoy en España, con mi grupo, no con mi grupo de posesión, sino con la gente con la que me desarrollo, me muevo, mi cotidianidad. Cuando estoy en California, lo que ocurre aquí. Y culturalmente hay cambios muchísimos. Bueno, culturalmente, medioambientalmente, geográficamente, espacialmente, temporalmente. El uso del tiempo para mí en California es uno, en Alicante es otro. El uso como aprovechamiento del tiempo, a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, cómo es mi día, no tiene nada que ver. La gente con la que me encuentro, el americano, el de Silicon Valley, el de fuera, el filipino, el colombiano, el mexicano, el americano que vive aquí, el portugués, es otra historia. Cuando nos preguntamos, incluso con la pareja, que dice, no, yo te conozco, no, tú no, yo no conozco. Yo tengo un hábito de convivencia que me ha llevado a creer que esa persona es así todo el tiempo. Por eso Krishnamurti dice, el café de cada mañana es distinto, aunque lleves 30 años tomando café. El que se conoce a sí mismo, repito, sabe que es imposible y absurdo representar con una definición verbal toda su realidad interna, por tanto jamás intentará definir a otro. El que no se conoce a sí mismo acepta definirse y categorizarse y no le molesta ni incomoda que otro trate de hacerlo. Aún más, le satisface, pues cree que la definición le da más realidad. Esto hace que sin ningún problema se atreva a definir al otro. Yo creo que esto que está contando Jacobo es de vital importancia. Yo me lo aplico a mí. Necesito más de esto. No sería la palabra correcta decir necesito. He de investigar más de esto. Mucho más. Pero no pasa nada. Me encanta el pelo, este pelo me gusta. ¿Por qué? Porque ni me azoto, ni me preocupa. No, es que tú dijiste, pero poneros en mi lugar, o sea, ser vosotros y pensar en las veces que os ha pasado esto. No pasa nada. No pasa nada en cuanto empecemos a verlo. Y empecemos a verlo mentalmente, interiormente y luego a practicarlo en la calle, en lo cotidiano del día. Cuando coges el coche y hay un tráfico espectacular, cuando hay una cola como las de aquí que les encanta hacer cola, que a mí me entra la risa, a veces no me entra la risa,
Por ejemplo, cuando se paran a 20 metros, cuando vas a cruzar un paso de cebra, lo opuesto de España, que si por ahí te pitan. Y me sigue llamando la atención. La verdad de las cosas es que solo el mediocre no respeta, y solo el hombre que se conoce indefinible respeta a los demás, puesto que sabe que son tan maravillosos y misteriosos como él mismo, como nosotros mismos. Vamos ahora al tercer punto, que es el de la fe. El origen de la fe y su meta verdadera es el propio hombre. Hace poco un sobrino, soy su padrino, tiene 21 años, me preguntaba, ¿qué es la religión? Siguiente pregunta que me hizo, ¿cuál es el origen de las religiones? Me encantaron las preguntas, me encantaron. Pues son preguntas que nosotros raramente nos hacemos, pero son vitales. Pero igual que la religión, lo que queráis, ¿cuál es el origen de las emociones, de los sentimientos? ¿Por qué siento esto? Preguntárselo para empezar a encontrar respuestas. Pues mira, por genética, por educación, por influencia, ¿Cuál es el origen del hinduismo? Ahí. ¿Por qué ese texto es ese texto? ¿Qué dice ese texto? Ese primer texto del que dicen que declaró... ¿Por qué? Léetelo. Fuente primaria. Saber preguntarnos a nosotros. No a los demás fantástico, pero a ti primero. El por qué. Sin miedo, pero nosotros nos han instalado, nosotros los de antes, todos, en que no se puede preguntar a uno. ¿Por qué no te vas a poder leer un texto traducido, no sé, de hace 2000 años? Léetelo. Piensa que es un ser humano. Yo esto lo hago. No le des más de lo que hay, porque no lo sabes. Era un ángel, era un héroe, era un semidios, en ese momento vivía en Dios, y no lo sabemos. Empezar por la lógica para ir a la fe, pero la fe no es el absurdo. No, la fe no es el absurdo. La fe que nos han contado es el absurdo, porque es endoctrinamiento y es obediencia. Cree, fe. Arrea. Y eso es vital. El origen de la fe y su meta verdadera es el propio hombre. El auténtico sentido de la fe religiosa es la confianza en uno mismo. Tener fe es confiar que dentro de cada uno hay algo que sabe y que no se deja engañar. Esto es importante de nuevo, porque igual que meditamos muchos y hacemos viajes psicodélicos muchos, cuando volvemos, la pregunta otra vez existe, ¿vale? ¿Sirve y no sirve? Si tú vuelves en un estado, después de meditar, como hay tantos, y a lo mejor también nosotros hemos estado, de que ya creemos que podemos dar clases y enseñar lo que es la vida, comer lechuguitas, no utilizar la palabra fea. Yo el otro día aluciné ante un evento que pasó con Elon Musk, que lo entrevistaron en el New York Times, en Nueva York, en un encuentro que hace todos los años, que hasta ahora ha sido más aburrido que una castaña, que no lo ve, no me interesa nada, pero de repente Elon Musk, que no es que sea una cosa, Elon Musk, mi Dios, no lo es, esa es otro más, pero tiene cosas que me llaman la atención, pues montó un lío porque dijo que le importaba un pepino la publicidad de empresas que trataban de redirigirlo ideológicamente. Bueno, en realidad lo que dijo es go fuck yourself a las empresas gordísimas. Bueno, pues la palabra es esa, go fuck yourself. En español sería que te jodan o que te follen. Y lo digo porque lo que me llamó la atención es que un montón de periódicos y de canales de YouTube y tantos otros no pudieron replicar la palabrita que acabo de decir, go fuck yourself o que te jodan. Y lo que ponían era go, F, asteriscos, yourself, o en español ni siquiera ponían que te jodan. Y a mí me llamaba la atención porque el análisis que hice fue el siguiente, o sea, ¿de verdad
no puedes poner en un periódico súper importante, el New York Times, no sé, por un lado, la Fox, el Washington Post, lo que te dé la gana. Ninguno puso la palabrita, porque era ofensiva. Pero cuando uno ve las noticias y ve la cantidad de violencia con la que nos estimulan y enseñan barbaridades de todo tipo, ideológicas, yo digo, ¿de verdad un periódico no puede poner eso? Esas son preguntas que hemos de hacernos. Claro. El origen de la fe y su meta verdadera es el propio hombre. El auténtico sentido de la fe religiosa sin estructura, es la confianza en uno mismo. Sin estructura no es la fe del cristianismo, del catolicismo, de los agnósticos, de los gnósticos, de los hinduistas. No, sin estructura. Tener fe es confiar que dentro de cada uno hay algo que sabe y que no se deja engañar. Por eso entramos en libertad y salimos en libertad. Y lo del compromiso. Si tienes compromiso, no. Solo hay una persona que te lo puede decir, que eres tú. No te lo puede decir otro, por mucho que te quiera, por mucho que te ame, por mucho que te adore. Solo tú. Aquel que tiene fe, cuando es auténtico, la refiere siempre a su interior. Sabe que el sentirse mal resulta de detectar su falta de autenticidad. Conoce que sentirse bien es un acercarse a la esencia. El que tiene fe es aquel que destruyendo estructuras ha llegado a la bondad. Aquel que por lo mismo no teme a la muerte porque ha entendido que también es parte del ser. La religión maneja el concepto de fe, la religión, sistemas meditativos, lo mismo, la política, la economía, asignándole un valor instituido, rígido y externo al ser. Presiona a sus creyentes para que acepten la existencia de eventos que llaman sobrenaturales y obliga a sus adeptos a considerarlos ciertos y reales independientemente de su veracidad. Por eso nosotros hemos de buscar la esencia, el origen, lo primario. ¿Por qué voy yo a leerme lo que cuentan de Platón en lugar de leerme a Platón? ¿Por qué voy a interpretar yo la historia, las leyendas mayas de lo que cuentan unos en lugar de leerme los textos mayas? ¿Por qué? Vete a la fuente. Empieza con la fuente. Limpio, ahí estás limpio. Nadie te ha dicho nada. Y empieza a cultivar, a proteger ese estado casi de inocencia, donde tú vas a procesar, no los demás van a procesar por ti. Por supuesto que existen lo que llamamos milagros y las apariciones y las visualizaciones. Y sí, es una cosa que tú lo veas, otra cosa es que te induzcan a creer en eso. En este sentido, el hombre que acepta la fe como imposición es el que más lejos está de esta. Esto lo llamaba el psiquiatra chileno Naranjo la soberbia espiritual. Los fundadores de religiones manejan el concepto de fe en forma distinta de sus sucesores. Para el iniciador, la fe es descubrimiento y convicción personal, sin tener nada que ver con eventos externos y alejados de sí mismo. Su fe es resultado de percatarse de que existe en su interior algo que sabe, que determina realidades y que detecta falsedades. Sabe que existe una esencia y que ésta es siempre infinita en posibilidades, puesto que está en continuo cambio. Se conoce como portador de esta esencia y confía en ella. Aún más, tiene la certeza de que el camino consiste en quitar cualquier obstáculo que inhiba la vivencia de tal esencia. Para el iniciador, que somos todos, estas cogniciones son tan claras y obvias que se encuentra en ellas natural y tranquilo y por tanto intenta comunicarlas. Es en este momento cuando puede aparecer la aberración, puesto que la certeza existencial de fe es algo más que las palabras y no se puede transmitir a través de ellas. Si las personas que las escuchan caen en el absurdo de empezar a confiar mucho más en el iniciador
que en ellos mismos y llegan a apropiarse de las cogniciones de este, sin que aparezcan como descubrimiento propio. Esto es lo más alejado de la auténtica fe. Y os quiero poner un ejemplo, doble ejemplo. Cuando yo hice el primer de los 3 que he hecho viajes macro de psilocibina, no tuve injerencia, miento, de ningún tipo. Pero ya voy a explicar el miento. Estaba con mi hermano, que era el que estaba presente por si pasaba algo, y luego utilicé música. Una música que todo el mundo recomienda, en realidad es ingerente. Es ingerente, es mediadora, afecta. Y sí, sin música. Pero en el documental que vi el otro día del Bufo Alvarius, que me encantó por cierto, y que quiero hacer, aparecía una serie de personajes con una persona que actuaba como mediador, tiene muchos nombres, puede ser chamán o no chamán, donde de nuevo a esa persona que inhalaba el veneno del sapo, estaba con el presente una persona que lo tocaba, que le daba con una maraca ahí en la cabeza por el sonido. Yo eso, que lo acepto y lo entiendo perfectamente, estoy poniendo un ejemplo, es un poco fuerte, pero es un ejemplo. Hay mucha mediación. Tu viaje está afectado por algo más, además de lo que tú sientes al inhalar o al tomarte las setas psicodélicas o psiconáuticas o de psilocibina. Hay alguien que te está tocando. Te está tocando. Y está contigo haciéndote cosas. Una cosa es que estén contigo, pendientes de ti, para cualquier cosa. También puedo aceptar la guía, lo puedo aceptar, pero solo quiero reflexionar sobre esto. Es igual que con la música. En el último viaje psicodélico me tuve que quitar la música y las 2 horas que me quedaron fueron de otra. La inferencia, la interjección era distinta, no había música afectándome a emociones, experiencias, predisposición a algo, porque tengo esa música que... No. A esencia, vayamos a esencia. Lo digo con todo el respeto a esto que acabo de decir. Son descubrimientos que va haciendo uno. ¿Eso quiere decir que no me entregue? Pues sí, pues a lo mejor sí. Con la psilocibina yo os digo que no. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé cómo lo quiero hacer. Yo solo recurrí a mi hermano porque el viaje se puso tórrido y necesitaba, en mi estado, reconfirmación de que todo estaba bien y tenía cerca a una persona que a mí me daba paz y tranquilidad y me ayudó a eso. Que luego me dejó, no me dijo nada más, es que no me dijo nada más. Yo le dije, Tete, primero le pregunté si estaba ahí, es muy gracioso esto, luego le dije, dame la mano, me dio la mano, me habló súper suave, y luego le dije, por favor dime que todo está bien, y luego me cambió de habitación y me sacó a un jardín. Y me dio de comer algo. Eso es todo lo que hizo. Nada más. Esto es a lo que voy. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Estoy bien contento de encontraros. Estoy bien contento de encontrarme con Jacobo Greenberg. Estoy bien contento de algunas conversaciones que tengo con algunos de vosotros. Muy contento. Me encuentro muy bien en este continente. Me gusta mucho. Me aporta una energía distinta, muy distinta de la de mi país, al que quiero mucho, pero nunca he sentido afecto, en realidad, por países como tal. He sentido afecto por personas y por momentos. Afecto, cuando digo afecto, es algo que me llena. En cualquier lugar, en cualquier sitio, está el milagro. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.